Muy bien. En la vida del personaje que vamos a comenzar a estudiar ahora, que se llama José, hijo de Jacob y de la mujer que Jacob amaba, Raquel, ¿ya? Eh, Comienza a centrarse la historia del Génesis en este personaje que en lo personal a mí me impresiona gratamente la actitud, el carácter de este joven, este hombre de Dios que tiene tanto que enseñarnos aquí. Es una historia a ratos triste. Creo que es una de mis películas favoritas, ¿ya? En el capítulo 37 nosotros encontramos a un muchacho adolescente entre 16 y 17 años, probablemente, que le toca vivir un tiempo difícil y es víctima del bullying, ¿ya? Nosotros conocemos hoy día ese término, nosotros hoy día manejamos ese concepto y se trabaja mucho a través de en los colegios, ¿cierto? Y en la televisión y es una palabra pecaminosa, ¿ya? Llegó a ser extremadamente complejo el bullying. Bueno, déjenme decirle que en mis tiempos era el guatón, el flaco, el gordo, el chancho, el perro, el gato, el camello, el caballo, quien quiera que sea. El negro. En el zoológico, el negro, el blanco, el chino, el erizo y todo eso era parte de la formación de nuestro carácter. Éramos una generación que disfrutábamos de eso, porque no se trataba tan solo de que se reían de mí, sino que yo me reía con ellos de mí y me reía con ellos de ellos, ¿ya? Y lo pasábamos súper bien y no tuve ningún problema después, ¿ya? La verdad es que eh, hoy día, al parecer, la nueva generación se ha hecho mucho más permeable y más compleja, pero hay quienes han sabido soportar otros tiempos. Vamos a hablar del bullying y van a ver lo que verdaderamente es el bullying aquí en la vida de José. En el capítulo 37 salta a la vista y me hace pensar, mire, en primer lugar, un padre que ya sabemos que es egoísta, personalista, todo gira en torno a él, ¿cierto? No le importan las demás personas, cero inteligencia emocional y, y eso es Jacob, el padre de José, ¿ya? Un hombre con poca inteligencia emocional, poco preocupado de sus hijos, de sus esposas y sus concubinas. En el capítulo 37 nos dice que después que murió Raquel, y nos habla de la descendencia de Jacob y la descendencia de Esaú, dice que habitó Jacob en tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Finalmente se establece allí, en la tierra de Canaán, y nos cuenta la historia de la familia. Ahora empieza la familia de los hijos de Jacob. Bueno, dice que en el versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Ya? Y luego dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. A esto le sumamos los sueños que tuvo Jacob, José. Pero quiero contextualizar. En primer lugar, fue evidente en la vida de los hijos en la familia de Jacob, su preferencia y su amor hacia Raquel y a sus hijos, ¿ya? Y si hubo problema entre las dos hermanas, Lea y Raquel, ¿se acuerdan el problema del desaguisado allí por las mandrágoras? Si fue evidente el celo entre ellas, imaginen cómo se sentían aquellas concubinas que no eran más que
mujeres sirvientas, ¿cierto? Que les había tocado ser madre de parte de los hijos de Jacob, a quienes Jacob tampoco al parecer consideraba como importantes en su vida. ¿Ya? Entonces, si hay problemas entre Lea con Raquel, imagínense los problemas, lo que se habrá generado en el seno familiar, en el seno íntimo de Bilha con sus hijos y de Zilpa con sus hijos. Los cuentos de terror que habrán habido allí, las quejas en contra de un padre que es injusto y que no les considera, que no les manifiesta amor, que establece claras preferencias por Raquel y sus hijos. Para que ustedes vean, en el capítulo 33, versículos 1 y 2, les recuerdo aquel momento en que estaba listo para Jacob para encontrarse con su hermano Esaú, donde temía por su vida y por sus bienes y por su gente. ¿Qué es lo que hizo? Dice el versículo 1, alzando Jacob sus ojos, miró, he aquí, venía Esaú, un momento difícil. Él esperaba que su hermano le iba a matar, que iba a tomar venganza por haberle quitado la primogenitura de una manera deshonesta. Dice, y que venía, he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. ¿Y qué hizo? Y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Usó a las concubinas con los hijos que con ella tenía, con Bilha y con Zilpa, los puso como carne de cañón. ¿Por qué? Porque como si arremetía Esaú contra ellos, los primeros en morir serían sus concubinas y los hijos que él había tenido con ellas. Los hijos se habrían dado cuenta fácilmente de esa situación porque eran mayores que José. José venía siendo el penúltimo, ya con 17 años. Así que los hijos de Bilha y de Zilpa habrían tenido edad suficiente para entender que su papá los estaba exponiendo al peligro de muerte por haberlos amado, entre comillas, menos. Bueno, estos son los personajes, estos son los hijos, este es el ambiente en el cual José debe vivir, porque dice que, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, y salían a pastorear, y estaban solos en el campo. Entonces, seguramente los hijos de Zilpa y de Bilha, o sea, de Zilpa y de Bilha, aprovechaban de manifestarle toda esa odiosidad que tenían para con él. Bullying. Imagínense el bullying que habrá habido en esos momentos. Más aún, Jacob usaba a José para que le diera cuenta de todo lo que hacían estos hijos, que vamos a decirlo bien, hijos de Jacob mal criados, unos delincuentes, porque son eso. Los hijos de Lea arremetieron contra Siquem al tercer día de haberse circuncidado y los mataron. Y luego los otros despojaron todo lo que tenía. O sea, la verdad es que no son buena gente, no están bien criados, no están bien educados, están lejos de ser cristianos o de ser personas entregadas a Dios, de tener una religión que los hace diferente del resto de los cananitas, ¿ya? Muy malo el testimonio. Pero a esto súmele que Israel amaba más que a todos sus otros hijos, amaba a José porque lo había tenido en su vejez y lo deja de manifiesto mandándole a hacer o comprándole una túnica de colores que lo diferencia de los demás hijos. Eso expone a este José, sin ser él el culpable, a este bullying constante de sus hermanos. Ahora, imagínense, trate usted de recordar sus tiempos de adolescencia y de sentir de que nadie le aprecia, de que nadie le quiere. Dice la Biblia en el versículo 4, y este pasaje llamó mi atención, y de hecho es el pasaje clave de este sermón que lleva por título precisamente bullying. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Busqué esta palabra
en el original y significa exactamente lo mismo. Le aborrecían, le tenían rabia constante. Era algo que ellos no podían controlar. No es que se iban de chisme ni inventando cuentos y que cuando no tenían nada que hacer hablaban mal de uno de los hermanos. No es que andaban buscando los defectos en él. Le aborrecían, le tenían odio, era una odiosidad constante. Y luego dice, y no podían hablarle pacíficamente. También esta palabra de la raíz shalom, que es paz, no podían, o sea, era algo que venía de adentro de los hijos de Bila y de Bilpa, de que no podían hablarle en paz. O sea, cuando hablaban con José, piensen, cuando José escuchaba su nombre, cuando sus hermanos le daban instrucciones, le daban cuenta, o lo que sea que sus hermanos hacían, cada vez que sus hermanos se comunicaban con él, lo hacían con odiosidad, no lo hacían pacíficamente. No significa, no dice amorosamente, no podían hablarle pacíficamente. Hablar a José era darse el trabajo de tener que manifestarle odio. Y en ese contexto es muy difícil para una persona sobrevivir. ¿Ya? Esto es bullying. Esto es bullying. Como si fuera poco, ya a la tarde voy a mencionar algunos rasgos, vamos a hacer como un psicoanálisis de este joven, ¿ya? Pero le toca recibir esta revelación por medio de sueños, que es una revelación que prepara el camino para lo que Dios va a hacer por medio de este joven, ¿ya? Pero obviamente tampoco es bien recibido de parte de sus hermanos aquellos sueños que tenía José, que él era un manojo de trigo que quedaba erguido mientras todos los otros manojos que representaban a sus hermanos se inclinaban hacia él. Y que luego el sol y la luna y las 11 estrellas también se inclinaban hacia él porque él iba a ser más importante. Esto hasta molestó incluso a Jacob y Jacob le reprendió por eso, ¿ya? Así que llegó el momento en que José, o sea, Jacob envió a José a ver a sus hermanos en qué andaban. Cuando lo ven venir, deciden darle muerte. Y esto no son palabras que se pasaron de revoluciones, como que alguien que no mide sus palabras es que está llegando muy lejos. No, recuerden que no podían hablarle pacíficamente, ellos están pensando de verdad que lo quieren matar. Y José está en grave riesgo de su vida. Y en eso, incluso su padre es responsable de eso, sin saberlo, porque no tuvo el cuidado, porque no supo cómo ser un papá. Rubén se las ingenia para que no lo maten y ahí lo echan en una cisterna, le despojan de su túnica, y luego Judá viene con la genial idea de venderlo para no matarlo. Yo le digo, ¿cuál de las tres alternativas es mejor? ¿Echarlo en una cisterna? ¿Ser vendido a los madianitas? ¿O ser muerto? La verdad es que ninguna de las tres corresponde según lo que hoy día conocemos como derechos humanos, ¿ya? Se está atentando contra este joven. El caso es que es así como vendieron a José a los madianitas que iban pasando los mercaderes y fue llevado a Egipto. Y luego vamos a seguir con el resto de la historia. Pero aquí nosotros vemos suficiente material para hacer toda un estudio, toda una exégesis acerca de lo que verdaderamente es el bullying. En primer lugar, quiero establecer con absoluta claridad y definir, y ojalá que a usted le quede esto, y me voy a tomar la atribución porque soy pastor, porque soy un predicador y un lector de la Biblia, y algo de conocimiento tengo, yo quiero añadir a todo lo que en el colegio se dice acerca del bullying, lo que la psicología dice acerca del bullying, y lo que los estudiosos dicen acerca del bullying, y el gobierno dice acerca del bullying, y el Sename dice acerca del bullying, y los senadores y diputados hablan acerca del bullying. Yo les voy a enseñar algo de esta mañana y me voy a atrever. Y aquí se va a definir lo que es bullying.
y por favor, si te lo puede anotar, si lo puede grabar en su mente, bullying es no amar como se debe. Bullying es no amar como se debe. Usted tiene una sola opción que le da la Biblia, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay un punto intermedio, nunca la Biblia dice serás indiferente a tu prójimo. Nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿ya? No es suficiente que usted no tenga odiosidad a una persona. Usted diga, no, yo no tengo problema con esa persona. Si usted no ama a esa persona, usted le está haciendo bullying. Ese es el concepto, ¿ya? Así que usted debe amar como se debe para no hacer bullying. Porque si usted no ama como se debe, usted está haciendo bullying. Y lo voy a dejar establecido con la palabra de Dios y usando la historia de José. ¿Cómo es que si usted no ama como se debe, entonces está haciendo... Es cuestión de servicio. Necesito que apaguen sus micrófonos, por favor. Ya. En primer lugar, amar como se debe a todos los prójimos, no solamente a mi hijo, no solamente a mi esposa, o la esposa al esposo, a todos los que están próximos a nosotros. Ya en este caso, a lo mejor Jacob pensaría que desarrolló toda su capacidad de amar presentando y entregándosela a su hijo José y luego a su hijo Benjamín. ¿Ya? Debemos amar como se debe a todos los prójimos. En primer lugar, debo decirles que el amor es una deuda. El amor es deuda. No es algo que aflora de nosotros libre y espontáneamente porque simplemente nos afloró. Los afectos nos deben nacer de nuestro corazón, así como crece la maleza en el campo, porque también existe el desierto donde no hay maleza. Y en el desierto yo tendré que ser capaz de hacer florecer el amor. Así porque el amor yo lo debo. No es algo que me nace espontáneamente. No es que no puedo amar a esa persona porque no me nace. Le tendrá que nacer. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, le tendrá que nacer el deseo de amar a su prójimo. Si usted no ama a su prójimo, usted está faltando a uno de los mandamientos básicos o al más básico de los mandamientos, porque dice el Señor Jesucristo que el primer y más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, es igual, vale lo mismo, es equivalente a amar a Dios. Y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no estás dando amor, estás dando bullying. Estás siendo injusto. El amor es una deuda. Romanos capítulo 1, versículo 14, porque puede sonar muy bonito, ¿eh? Yo no necesito de asistentes ahí, no sé, como los senadores y los diputados que le pagan millonarias cantidades de personas que los asesoran. Yo me asesoro con la Biblia. Yo hablo de lo que la Biblia dice. No es que a mí se me ocurrió que amar es una deuda. Dice Romanos 1:14, Pablo dice a griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Él es deudor de qué? Es deudor del Evangelio, le escribe a los romanos. Tengo tantas ganas de ir a ustedes, les dice, y de comunicaros algún don. Estoy tan contento de que ustedes se hayan convertido al Señor. Yo quiero ir y participar con ustedes, discipularles, enseñarles la Biblia, porque enseñar la Biblia es una manifestación de amor, ¿ya? Y dice, yo soy deudor a todos, no solo a los creyentes, soy deudor a griegos y a no griegos. ¿Quiénes son los griegos? Los griegos son los liberales, los griegos son los homosexuales, lesbianas, y toda esta idea LGTBI proviene del mundo griego, ¿ya? Que está reñido en su forma de ser total y absolutamente con los parámetros que la Biblia establece. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Somos deudores de esa gente, les debemos amor. Y Pablo dice, yo le debo a los griegos y a los no griegos. Él escribe a los romanos les dice que a ver, les dice por lo claro cómo ha llegado a ser su pecaminosidad, su inmoralidad.
viviendo licenciosamente, habiendo dejado el uso de las mujeres, ¿cierto? Y habiéndose encendido en lascivia unos con otros para cometer con avidez toda clase de pecados, en fin. Todo eso lo dice aquí en el versículo 18, comienza a hablar acerca de la culpabilidad del hombre. Pero también les dice, pero yo soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. A todos soy deudor. ¿De qué? También en el capítulo 13 de Romanos y el versículo 8, también el apóstol Pablo dice, no debáis a nadie nada. No deban, paguen lo que deben. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido también la ley, ha cumplido la ley. Así que no debáis a nadie nada. Lo que nunca vamos a dejar de dudar es el amarnos unos a otros. O sea, porque aunque yo ame, seguiré teniendo una deuda con el mundo de amar. Porque, escúchenme bien, el que no ama como se debe, porque debemos el amor, está haciendo bullying. Eso tiene que quedar muy claro. Segundo, el amor es considerar al otro. El amor es considerar. El amor, mire, yo no puedo amar la camioneta, no puedo amar la casa, yo no puedo amar las cosas. Yo no debo considerar las cosas más importantes que las personas. Hay personas que consideran más a los animales que a sus prójimos, a las personas, porque simplemente se han defraudado a las personas y los perritos y los gatitos y las mascotas a veces nos producen ese, ¿cómo podríamos hacer? Satisfacen rápidamente nuestro deseo de amar y sentirnos amados. Pero eso no significa que yo debo dejar de considerar al otro, a las personas. Hebreos 10, 24 nos dice mucho más que el deber de congregar, nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo debo considerarles a ustedes, a cada uno de ustedes que está conectado en esta mañana, ¿ya? Y ustedes deben considerarse entre ustedes y deben considerarme a mí. A estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros debemos estimularnos. No se trata de que yo tengo que andar reclamando que me tienen que amar y hacer buenas obras conmigo. Yo debo estimular a los demás. ¿Cómo? Haciendo buenas obras y manifestando amor. Y por esa razón es necesario que nos congreguemos. No podemos hacerlo físicamente en el templo, pero sí es importante estar aquí. Y días atrás yo le decía a un pastor, a un consiervo esto, ¿ya? Le decía, sí, pero es que las reuniones a mí no me ayudan en nada, porque, bueno, ¿y qué te manda la Biblia? ¿No te manda a amar? Yo estuve en esa reunión y tú no estuviste ahí. Tú no me consideraste, no consideraste que yo estaba ahí. Me dijo, pastor, tienes toda la razón. Cuando tú, escúchame bien, decides no conectarte o decides no congregarte, tú estás haciendo bullying al resto de tus hermanos porque no les estás considerando para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El que deja de congregarse, ¿sabes qué? Es alguien que simplemente se olvidó de ti. Se olvidó de mí, se olvidó de la iglesia, se olvidó de los hermanos. Yo vengo a la iglesia por el Señor Jesucristo y vengo a la iglesia para manifestar el amor a mis hermanos. Si yo no vengo, yo estoy haciendo bullying. Si yo tengo la mala costumbre de conectarme después del horario, estoy siendo sin respeto y desconsiderado con el resto de mis hermanos que a las 10:30 en punto supieron estar allí. Cuidado con el bullying. Cuidado con el bullying. El bullying es no amar como se debe. Si tú no amas como se debe, eso es bullying. Tercero, el amor. Bueno, les había dicho antes que congregarnos es un acto de amor que consiste en estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Por eso es importante congregarnos. Y tercero, el amor es estimación del otro. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con Jacob? El problema es que él se considera demasiado importante. Todo pasa por él. Todo pasa por la promesa que Dios le hizo a él ahí en Betel.
todo pasa por no perder sus cosas, por tener control de sus bienes, todo pasa por él. Y resulta que no supo darle amor a los otros hijos, sino que los convirtió y los educó para ser verdaderos delincuentes. Y a su hijo José lo amó desmedidamente y le provocó grandes problemas en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque nunca tuvo la preocupación de sentarse en una piedra por ahí y decir, ¿cómo es esto de ser papá? Quizás nunca oró y dijo, Señor, ¿por qué no me revelas qué es ser un padre? ¿Cuántos padres, y espero que muchos padres estén escuchando este sermón, y muchas madres están ensimismados, ¿ya? Todo se trata de trabajar, de ganar, de crecer ellos, de avanzar, de lograr sus metas, y sus hijos están siendo descuidados. Eso es bullying. Muy probablemente tú estás haciendo bullying a tus hijos. Y te lo voy a dejar muy claro. El amor es estimación del otro, estimarlo como más importante que yo. Filipenses capítulo 2, bueno, la Biblia nos habla holgadamente, copiosamente, nos habla abundantemente acerca de cómo debemos amar. Dice el versículo 3 de Filipenses capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por una gloria personal que es hueca, vacía. Tampoco hagas algo por llevarle la contra a otro, por contienda. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces yo debo valorar a la otra persona como más importante que yo, por eso le debo amar. Días atrás me tocó ir a mandar a hacer un galvano. Y ese galvano dice la leyenda por su inestimable contribución a determinado grupo. Entonces me dieron las alternativas. Este madera con un diseño, ¿cuánto se llama? Con láser, todo esto vale tanto. ¿Y tiene algo más? Bueno, eso que usted está pensando, tiene este otro también, vale lo mismo. Pero algo más elaborado, bueno, eso ya le sube al doble. Entonces yo pensé, bueno, hay una cantidad de dinero que yo debo gastar, invertir en reconocer a alguien, pero si lo voy a reconocer y lo reconozco como alguien estimado, tiene que ser lo mejor. Eso es lo mejor que tiene, eso quiero. Porque lo que le vamos a presentar a esa persona, le vamos a presentar que esa persona es muy estimada para nosotros, es superior a nosotros. ¿Se fijan? Así debemos actuar nosotros. Entonces, cuando tú vayas a bendecir a alguien, bendícele considerando que esa persona es más importante que tú. Eso es amar como se debe. Eso es amar como se debe, porque si no hay sacrificio, en realidad no hay amor, ¿ya? Así que amar como se debe a todos los prójimos. Y aquí ya nos enfocamos en los padres, ¿ya? Amar como se debe generando un contexto amable. Suena como una redundancia, pero amar como se debe generando un contexto amable. En tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, tú generas un contexto amable, que cuando se piense en amabilidad, la gente inmediatamente diga tú, diga esa persona, mencione tu nombre, venga a su mente tu nombre, esa persona es amable, ¿ya? Generando un contexto amable, como padre, por ejemplo, cuidando el ambiente, ¿ya? En Lucas capítulo 1, versículo 1, 17, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 17, hace mención a lo último que se escribió en Malaquías. Si tú vas al libro de Malaquías, de los últimos versículos, aparece este texto, pero ahora aparece aquí parafraseado. Lucas parafrasea este texto, versículo 17, refiriéndose a Juan el Bautista, y dice de Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esta es una profecía respecto de Juan el Bautista, que irá delante del Señor Jesucristo con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Un versículo que muy bien se contextualiza en nuestra realidad hoy en la sociedad. ¿Consideras tú que es importante volver el corazón de los padres hacia los hijos? Yo Amén. creo que sí. Amén. Y devolver y devolver y el de los rebeldes a la prudencia. Hay jóvenes rebeldes hoy día, imprudentes. Sí, hay que volverlo. Hay que juntar a los papás con los hijos en un ambiente que no sea hostil. Eso es lo que tenía que hacer Juan el Bautista, porque en ese tiempo la sociedad estaba dividida entre los padres y los hijos eran mal vistos, no eran considerados, no eran cuidados, no había derechos humanos, los padres vivían para sí, los hijos se crecían rebeldes igual que ahora. Pero cuando hablamos de que es necesario generar o cuidar el ambiente donde nuestros hijos van a crecer, yo tengo que cuidar el entorno de la familia. ¿Cómo son mis hijos? ¿Cómo mi relación con mi esposa o de la esposa con el esposo? ¿Es a puro grito? Este es un deseo egoísta, ambos están luchando a ver quién le va mejor en el trabajo, quién tiene más tiempo para desarrollar sus actividades, quién es más importante que el otro. ¿Es ese el ambiente que estás generando? ¿Estás cuidando que tus hijos se amen y se respeten entre ellos? ¿Estás enseñándole a tus hijos a compartir y a amarse mutuamente? Si tu hogar no es un ambiente amoroso, entonces tú le estás haciendo bullying a tu esposa y le estás haciendo bullying a tus hijos. A todos, hasta si tienes una empleada, una nana, hasta a ella le estás haciendo bullying. Nadie quiere vivir aquí en tu casa porque no hay un ambiente pacífico. Entonces, así como el propósito de Juan el Bautista era generar el ambiente propicio para predicar el evangelio de salvación. Y mira qué importante. Hoy, con toda esta amargura que hay en nuestra sociedad, con toda esta rebeldía que se ha potenciado desde las cúpulas superiores, donde la iglesia del Señor Jesucristo no ha sido capaz de anular ese mal sentimiento, hoy día el ambiente es poco apropiado para predicar el evangelio. Lo debemos, pero es difícil ganar a un joven para Cristo, porque está lleno de amargura, está lleno de rebeldía, porque los padres pensaron que ellos tenían que hacer su vida a su manera y se olvidaron de los hijos. Simplemente los hijos fueron el producto de una relación que podríamos decir que en algún momento hubo amor, pero ya se les olvidó. Y los hijos están creciendo a los 12, 14, 17 años sin saber el por qué están en esta vida. Y están buscando razones por qué vivir. Entonces, hoy día tenemos una sociedad como la que tenemos porque en nuestra generación y la anterior nos equivocamos rotundamente porque el evangelio no llegó como debía. Este país y este mundo en general hoy día es un terreno prácticamente inutilizado para el evangelio. Es difícil. Si nos amáramos unos a otros como debemos, los niños y los jóvenes estarían felices de recibir a Cristo como su Salvador personal. Entonces, pregúntate tú, ¿por qué tus hijos no quieren recibir a Cristo? ¿Qué les has enseñado? No basta con que vengas a la iglesia y que leas la Biblia. Tus hijos son una señal de cómo lo estás haciendo. Entonces, amar como se debe, debemos generar un contexto amable, primero cuidando el ambiente, a qué colegio lo voy a enviar, en qué población voy a vivir, a qué iglesia voy a asistir, cómo es la iglesia, se predica la sana doctrina o no, se ocupan de los niños, ¿hay amor en esta iglesia? Son cosas que debo preguntarme. Segundo, estableciendo reglas, es tan importante establecer reglas porque los niños y los jóvenes necesitan vivir con reglas. Todas las personas necesitamos vivir con reglas. Si no tenemos reglas, entonces nos perdemos. Ahí hay cuando no tenemos reglas, no hay leyes, entonces traspasamos los derechos de la otra persona. Cada uno vive como quiere y como puede. No basta con hacer que los carabineros y las fuerzas policiales aplaquen más, peguen menos,
sean menos, ¿cómo le llaman a ellos? Sean menos represores, ¿ya? La idea es, no se trata de eso, se trata de establecer reglas que sean justas. No cambie la constitución, no la diluya. Establezca los parámetros claros y hágalos cumplir, porque en una sociedad así se puede vivir tranquilamente, respetando las reglas. Así que establezca reglas en su lugar. Hebreos capítulo 12, versículo 6, nos habla acerca de la disciplina, la cual la mayoría de los padres olvidaron. ¿Por qué? Porque tienen hijos solamente para aparentar, los crían libres, así como si ser libres o solos o inadecuados fuera a ser más importante, más interesante. Su justificación de que mis hijos crecen libres como ellos quieren, en realidad son unos tontos. Cuando yo pienso así, yo estoy dejando que mi hijo no sea inteligente. Vive como un bruto, como un animal. Digo, no, eso, yo creo que él se críe como él quiera, que haga lo que él quiera, se vista como quiera, use el cabello como quiera. En mis tiempos, no, señor, a la peluquería. Los profesores se encargaban, una vez me anotaron así, usted, Escobar, el pelo largo. Ya, próxima clase, señor profesor, me corté el pelo. Había que andar con el pelo corto. Reglas. Eso hacen de mí hoy día un hombre feliz, seguro y tranquilo. Y no pienso que tengo, pertenezco a otro género, no tengo problema. Me hizo bien, me llovían los suecos. Eran suecos los que me llovían. Mi madre hizo bien enseñándome. Lo hizo bien. ¿Ya? Bueno, soy autorreferente, pero les digo, no soy un loco, no soy un depravado, soy una persona normal y puedo servir al Señor. Amén. Y tomé agua de la manguera y no me pasó nada. Y me hacían bullying. Me reía. Éramos un grupo salvaje, lo pasábamos fantástico, éramos un zoológico y nos inventábamos y nos reíamos de nosotros mismos. Fue fantástico. He hecho mucho de menos mis años de haber estudiado en el Liceo de Hombres Narciso Tondró. Otrora, wow, que es el liceo. Se hacían sentir ahí los liceanos cuando andaban. ¿Ya? Muy bien. Hebreos 12:6, vamos a la Biblia. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Lo ordena. Al que ama, lo ordena. Entonces, mira, si hay algún joven viendo esta predicación, y tú eres de esas personas que, entre comillas, puede decir, no, mis papás son súper a la pinta, me dejan ser como yo soy, así, libre, espontáneo. Déjame decirte algo, anda y reclámale a tu papá y a tu mamá que te den amor. Amén. Y que te disciplinen. Porque la disciplina es la manifestación del amor. Amén. Los no para los hijos son buenos, hacen bien. Efesios capítulo 6, versículo 4. Me estoy demorando, pero esto es un temazo ya. Para decir, y el pastor Fernando, ¿de dónde? Con los psicólogos, psiquiatras y consejeros. Biblia, por hermano, la Biblia te prepara. Amén. Tú tienes la misma Biblia que tengo yo y te desafío. 6, capítulo 6, verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no llegues gritándole. Días atrás veía en las noticias una mujer que se desarmó con su hijo que gritaba mientras ella hacía esto, daba una clase y ¿cómo se llama? Un montón de palabras, una perorata intransmitible para su hijo pequeño que estaba llorando. Díganme que no era mucho mejor un par de correazos en el trasero y listo, que todo lo que le dijo, grosería y todo, y gritos. Era mejor disciplinarlo y no gritarle, no exasperarlo. Eso dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
No les grites, porque eso los provoca ira, los vuelve más rebeldes, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Con la Biblia, échale la culpa a Dios. Dios estableció para nosotros una disciplina porque Dios al que ama, disciplina. Entonces, la disciplina es cuestión de amor. Es amar como se debe. Amar como se debe es disciplinar. Y tercero, en este segundo punto, amar como se debe pacificando, estableciendo la paz en el lugar donde yo estoy, ya sea en mi trabajo, en el colegio o en mi casa, sobre todo en mi casa. Mateo capítulo 10, versículos 12 al 13. El Señor Jesucristo da instrucciones a sus discípulos de que cuando vayan a predicar el Evangelio de la paz, ¿ya? Cuando entren, si el lugar es propicio, su paz quedará allí, dice del versículo 12. Y al entrar en la casa, saludarla. ¿Cómo se saludaban? Paz a vosotros. Un buen saludo, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? No, mejor paz. Dios te bendiga, paz a vosotros. Llegar a la casa, llegar en la tarde el papá. Buenas tardes, hijos, paz a ustedes. Que Dios les bendiga. ¡Qué saludo! Ese era el saludo que había que hacer. Entonces, y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Donde no existía la paz, nada se podía hacer. Por eso, el Evangelio se puede predicar en un contexto de amor y de paz. Y Juan 14, versículo 17, el Señor Jesucristo dice, yo no doy la paz como el mundo la da, ¿ya? No es una cuestión chabacana, rápida, light. No es light, no es una palabra de buen vivir, así que, bendiciones, ya. Hermano, ¿cómo está, hermano? Se llaman hermanos. ¿Serán hermanos? Ahora, sí, es bonito que todo pongan ahí, Dios te bendiga, pero esa bendición viene de alguien que en verdad quiere bendecir, de un buen cristiano, para preguntarse, porque se convierten en palabras de buen vivir. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el Señor Jesucristo da es diferente. Y esa es la paz que nosotros debemos provocar en casa con la Biblia, enseñando la Biblia. Yo creo que Jacob estaba lejos de hacer eso, de mencionar siquiera Dios había hecho un monolito, había hecho, pero yo no sé si sus hijos lo veían orar, no sé si algún día les dijo, hijo, yo me arrepiento de las tonterías que hice. Miremos a Dios, Dios está hablando a mi vida, me cambió el nombre, Dios nos trajo aquí para ser una gran nación, sirvamos a Dios, nosotros tenemos que diferenciarnos de los demás. Yo no sé si hizo eso, por lo visto, no, porque los hijos que tiene son verdaderos delincuentes. Quisieron darle muerte a uno de sus hermanos, porque en verdad le odiaban. Tercer punto, amar como se debe, educando bíblicamente. ¿Ya? Fíjate que amar intensamente no es lo mismo que amar desmedidamente. A veces mi esposa me pregunta, dice, como un juego así, me pregunta, ¿me ama? Y yo digo, sí. ¿Cuánto me ama? Lo suficiente. Qué malo, ¿verdad? Es que yo le prometí a ella, antes de casarnos, que le iba a amar el resto de mi vida, pero no más de lo que amo a Dios. Amén. Y que yo quería de ella la promesa de que me amara más que a todos los hombres, pero no más que a Dios. Y esa ha sido nuestra impronta y esa ha sido la clave de nuestro matrimonio. ¿Cuántos años? Más de 30, se me olvidó, 31 años. ¿Eh? Y hasta aquí, bien, con ganas de seguir juntos. Y no nos peleamos. no nos peleamos, ¿ya? No, digamos, no nos vamos a los golpes ni nada de eso. Nos hacemos bullying, pero nos reímos. Entonces, amar intensamente, pero no desmedidamente. Amar desmedidamente es salirse de los límites, de lo que es correcto. Perder el equilibrio es malo. A veces nosotros amamos desmedidamente. Lo que hizo Jacob con su hijo José, lo amó desmedidamente. No consideró el contexto en que su hijo José iba a vivir. No se dio cuenta que tenía más hijos, a los cuales le debía amor.
y que si amaba correctamente a José, dándole amor a los otros hijos, iba a generar para José una plataforma en la cual él podía crecer. Oye, con 10 hermanos siendo el menor, antes que llegara Benjamín, Benjamín salió un bebé, podría andar feliz con 10 hermanos haciendo, no sé, aventuras ahí mientras están cuidando las ovejas, riéndose de buena gana, teniendo compañerismo. Cada vez que iban a cuidar las ovejas era un campamento, una confraternidad de hermanos. Pero ella tenía que sufrir el pobre José, que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente, recibiendo todo el odio, sin poder entender, sin poder discernir, sin saber cómo actuar. Entonces, no amar desmedidamente. Muchas veces yo he dicho que, y esto sobre todo para, bueno, a veces lo que tenemos en las mamás es que aman desmedidamente y de los padres es que no aman. Entonces, lo que no ama el papá, la mamá ama el doble. Doblemente mal. Porque ambos están comprometidos en amar intensamente a sus hijos para que ellos puedan crecer en un ambiente sano. Cuando las madres aman desmedidamente a sus hijos, estos hijos se llegan a convertir en el becerro, llegan a ser más importantes que Dios y llegan a ser la razón por la cual ellas no leen la Biblia, no oran y llegan a ser una carga en la iglesia. Y las mamás les permiten toda clase de cosas a los hijos y les borran, le tapan con la mano. Ellas son muy piadosas, pero sus hijos son pésimos. No, mamá, eso te resta mérito. No lo estás haciendo bien, no eres una buena cristiana, no. Si tus hijos no están contigo sirviendo al Señor, no has sido una buena madre. Eso es definitivo. Y como cristiana, deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque no supiste amar a tus hijos. Padre, si tus hijos no están en la iglesia es porque probablemente tú los amaste desmedidamente o no los amaste simplemente. Y se produjo este desequilibrio. Es como el de José. Los rorros, los hijos, los regalones que son más importantes que el resto de la iglesia, que se les permite todo. No, hemos visto cada cosa. La iglesia no es un lugar santísimo. La iglesia es más bien la asistencia pública de un hospital, lleno de enfermedad, lleno de carnalidad, llenos de pecado. Y por eso es que nos tenemos que estar constantemente vacunando con la palabra de Dios. Amén. Así que a mí, bueno, de vez en cuando hay pecados que me sorprenden, que nunca antes los había visto. Todavía veo cosas nuevas, pero ya muy de vez en cuando. La mayoría de las veces se van repitiendo los mismos episodios. Entonces, amar intensamente, no desmedidamente. Enséñale a su hijo que primero está Dios. Y todos nos juntamos en el amor a Dios. Dios no es una persona ególatra, porque el amor que Él recibe de nosotros, Él lo reparte. Por eso es que dice que el segundo mandamiento es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no es el receptáculo de todo nuestro amor. Nosotros le amamos a Él y Él mismo nos manda a amar al prójimo. Yo no puedo decir que amo al Señor Jesucristo si no estoy amando a mis hermanos y a los inconversos por los cuales el Señor Jesucristo entregó su sangre. Lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa misma razón yo tengo que amar al mundo, pero no las cosas del mundo. Tengo que amar a las personas que allí están para poder atraerlas al Señor. Amén. Segundo, educando bíblicamente, disciplinando bíblicamente. Un par de versículos aquí a riesgo de mandar, pero yo voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Ya? Hay un montón de fórmulas, ¿ya? De fórmulas que se han establecido acerca de cómo, no sé, pues, cómo usted puede lidiar con un berrinche de su hijo, cómo usted puede guiar el aprendizaje de su hijo, cómo le puede contener, pero chanchito, pero ¿qué quiere? ¿Pero qué le compra en el supermercado? Hace un escándalo. Y el niño simplemente está reaccionando como su carne lo lleva a reaccionar, porque es pecador, porque todos somos pecadores, eso lo dice la Biblia. Entonces, no sé,
Hay un psicólogo que yo conozco que es buenísimo. Es el mejor consejero, ¿ya? Y no hay otro. Y es bíblico, no hay otro. Es un tremendo ayudador. Es el mejor libro, ¿sabe? Usted puede ir a la librería y comprar cómo educar a los hijos, cómo amansar a los hijos, hay muchos libros que hombres han escrito, algunos basados en la Biblia, otros le ponen de su cosecha. Proverbio 22, la vieja fórmula que todavía funciona. Así es. Y quiero decirles que esta fórmula, este jarabe lo puede dar el papá y la mamá. No es obligación del papá, porque la mayoría de las mamás dejan que los padres disciplinen y ella se lleva la parte fácil. Claro, porque así ellas son más amadas. No. Cuando los hijos crecen, no aman a los papás que no los disciplinaron, los desechan. Quiero que te quede claro eso. Tu hijo no se va a volver a ti en amor porque tú no lo disciplinas, porque no le diste como debías. ¿Qué dice Proverbios 22:15? Los proverbios son la sabiduría en la Biblia. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Muchos adultos dirán, oh, pastor, tiene toda la razón la Biblia. Es verdad, mi hijo me lo recuerda a cada instante. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Será sabio tu hijo si le das buen jarabe de vara. Le hace bien a los niños. Y Dios puso en nosotros, nos diseñó y con un cojín. Descuece, pero no lesiona. Eso es mucho mejor que gritarle las cosas que tú sueles gritarle cuando ardes en ira, te descompones y te descolocas. Eso es lo que no debe pasar. Pero eso no es todo, si esto no es un versículo aislado. También el capítulo 23 y el verso 13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y sabes tu triste historia, que tu hijo se suicidó o murió producto de la droga. ¿Nunca leíste estos versículos de la Biblia? Ahí estaba la solución. No morirá. Perdón, puedes también hacerle caso al gobierno. ¿Sí? Puedes hacerle caso a toda la autoridad y la gente docta de este mundo, ¿cierto? Porque hay un buen índice, un buen indicador acerca de lo bien que le va al gobierno, dándole esta autonomía progresiva a los hijos. Se llama Sename. Averigua cómo están las cosas ahí. Eso es lo que el gobierno hace, eso es lo que el Estado hace con los hijos de otros. Se llama Sename. Y voy a ir más profundo todavía. Ya vas a ver las redes de pedofilia que se manejan en la alta esfera, en la política en los entes superiores. Esos mismos que hablan de derechos humanos. Y anda a reclamarle a la ONU cuántos pedófilos hay allí. O le puedes hacer caso a la Biblia. El viejo consejo. Disciplina a tu hijo para que no muera. ¿No te gusta? Demándenme. Yo voy a decir, la Biblia lo dice, y mi trabajo es predicar lo que la Biblia dice. Amén. Y no tengo ningún empacho con ello. Y funciona. Amén. Número 3, también esto es importante. Mira, tú puedes generar un ambiente agradable, pacificador, lleno de amor, con disciplina, con reglas claras para poder funcionar en casa, pero sí o sí a tus hijos, tú debes prepararlos para el dolor. ¿Sí? Porque si el bullying en tu casa está erradicado, no existe, porque tú les debes el amor y todos se aman, afuera no funciona así, lamentablemente, en el mundo. Y hay que prepararlos para el dolor. Una de las cosas que yo me pregunto con la vida de José, si alguien lo preparó para el dolor. Porque ese muchacho, que es una de las historias de la Biblia que más llega a mi corazón, ese muchacho quedó total y absolutamente solo. Y muy probablemente, y a la tarde vamos a ver, sin ninguna preparación para lo que le venía. Fue un descuido tremendo el de Jacob. Fue un descuido tremendo. Yo demandaría a Jacob por ser un mal padre.
Es el ejemplo de lo que el padre no debe ser. Y si eres camionero, si trabajas por turno, trabajas en la mina y no estás en casa la mayoría del tiempo, cuando llegues, pasa tiempo de calidad con tus hijos y muéstrales amor. No solo comprándoles cosas, poniendo tu atención en él. Siéntate con él a leer la Biblia. Interésate en sus cosas. Pregúntale cómo van sus cosas. Que sepa que tú le amas. Prepáralos para el dolor. Efesios capítulo 4, versículo 25. La vida de por sí es hostil, pero si estamos tan necesitados de psicólogos, si estamos tan necesitados, si el tema del bullying llegó a ser tan relevante que se debe enseñar, si tantos problemas hay, créeme que porque no hemos preparado a nuestros hijos para el dolor. Un buen cristiano es capaz de sobreponerse a muchas cosas porque está preparado. La Biblia le ha preparado. Efesios capítulo 4 y el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Basta de decirle a tus hijos que van a vivir en un lecho de rosa, que todo va a ser fantástico porque la cosa va de mal en peor. Yo quiero decirle que a mis hijos les está tocando más difícil de lo que a mí me tocó. Aunque yo siempre quise que les resultara más fácil. Pero hoy día estoy viendo que todo lo que invertí en prepararlos para el dolor es algo que está dando buenos dividendos hoy día, que los puede mantener en pie. Pero ahora pienso en mi nieto. Va a ser más difícil todavía. Así que háblale verdad a tus hijos. Dile, las cosas afuera son difíciles, hijo. Te van a hacer bullying. Te van a querer destruir. Pero enséñales que siempre hay un hogar. Mientras tú estás vivo como papá, que ellos sepan que pueden volver a ti. Amén. A consolarse, a agarrar fuerzas nuevamente. En Isaías capítulo 40, y ya estamos terminando, sé que hemos sido un poquito más extenso hoy día, pero meritaba. Gracias, hermano. Isaías capítulo 40, versos 29 al 31. Un versículo muy conocido. Ay, ay, ay. Dice que Él da esfuerzo, hablando de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Siempre Dios puede ayudar al que está cansado de esta vida. Y los muchachos, sí, particularmente, los muchachos son más frágiles, porque recién están teniendo la oportunidad de poner en práctica aquello que en casa aprendieron. Y esperamos que cuando están empezando a poner en práctica, en casa haya sido abundante la enseñanza bíblica. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Fíjate que las águilas cuidan muy bien de sus crías y buscan un lugar bien en alto allá los ricos. Ahí establecen sus crías. Los alimentan todo el tiempo necesario. Pero cuando ya es tiempo de que los aguiluchos empiecen a volar, las águilas sacan a sus hijos, a sus polluelos del nido y los dejan caer. Y ahí se abate el aguilucho, aleteando, tratando de salir adelante. Antes de estrellarse en el suelo, viene su padre o su madre y los toma en vuelo y los levanta nuevamente para volver a repetir esta escena. Les enseña que la vida es difícil. Segunda a los Corintios, y con esto termino. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9. Ahora sé por qué tengo este versículo aquí. El apóstol Pablo, siendo un siervo de Dios, arrastraba con una pena, con un problema, de lo cual 3 veces le pidió al Señor el aguijón de su carne. Pero Dios le dijo, me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. Amén. Con todo el cuidado que nosotros podamos tener de nuestros hijos, cuidarlos, enseñarles, proveer un ambiente pacífico, darles el amor debido, con todo, muy probablemente adolecerán en la vida, y en tales casos hay que enseñarles también que nos basta la gracia de Dios. Queridos hermanos, yo les invito a leer la historia de José, a volver a ver esa triste película y a enamorarse de este joven que tiene un carácter que yo lo encuentro, es un joven, no sé de dónde, no sé cómo, pero no sé cómo José llegó a ser tan buena persona con la triste infancia que tuvo, pero quiero decirles que el bullying, en definitiva, es no amar como se debe. Debemos amar. Y si no amamos, estamos haciendo bullying. Entonces, grábate esta es la conclusión. Grábate esto en tu mente. Bullying es no amar como se debe. Adeudamos el amor. Así que, hermano Gonzalo, por favor, así pasa que adelante como si fuera tú. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo y nos vemos a la tarde.